Buenas tardes. Vamos a continuar en impartir la clase del día de hoy. Vamos ahora por el tema número 13, que es relativo al procedimiento por intimación. Objeto del procedimiento intimatorio, naturaleza jurídica, características, pruebas requeridas, medidas cautelares, documentos suficientes, la caución, decreto de intimación y oposición del intimado. Este procedimiento de intimación, o como lo dice la doctrina austríaca y la doctrina alemana e italiana, se llama procedimiento intimatorio o de inyucciones o monitorio, con la finalidad de cobrar, de que se le aperciba el demandado a que pague o acredite el pago apercibido de ejecución, las sumas líquidas exigibles y de plazo vencido. Es parecido a la vía ejecutiva, solo que la vía ejecutiva es que ese título ejecutivo debe ser reconocido previamente. En este no. En este vamos al procedimiento por intimación porque te quiero cobrar. Te quiero cobrar. Que te voy a mandar a que pagues o a que te pago apercibido de ejecución. ¿Sí me expliqué? Sí. Esto es básicamente lo fundamental del procedimiento por vía de intimación o el procedimiento monitorio o inyucciones, como lo dice la doctrina austríaca, la doctrina alemana y la italiana. El procedimiento inyuctivo. ¿Ok? Que este procedimiento, según la doctrina alemana, tiene como dos fases: la fase cognoscitiva y la fase ejecutiva. Yo no lo veo así y te voy a explicar mi razón del por qué. Y Calamandrei tampoco no lo vio así, porque si bien podría en este procedimiento de intimación podrían haber dos procedimientos paralelos, es falso. Es un solo procedimiento con la finalidad de que aquí en este procedimiento, cuando se ordene a la parte intimada que pague o acredite el pago apercibido de ejecución, a él se le tiene que otorgar el derecho a hacer oposición a un pago. Y él puede hacer oposición. Yo me puedo oponer, me opongo al pago. ¿Qué pasa? Que al él oponerse al pago, pasa las actuaciones por los trámites del procedimiento ordinario. Quedan las partes citadas para el quinto día para contestar la demanda. O sea, el intimado puede contestar. Si hace oposición dentro del lapso establecido, se le va a abrir un lapso para contestar la demanda. Y después viene el lapso de pruebas, lapso de sentencia. O sea, pasa por los trámites del procedimiento ordinario. Pero al final, ¿cuál será la consecuencia jurídica? Si el actor tiene la razón, es con lugar. Y si el intimado o demandado tiene la razón, es sin lugar. Aquí el secreto está, aquí que igualito se puede condenar o no al intimado a que pague, acredita el pago apercibido de ejecución. Ahora bien, vamos a estudiar entonces a fondo y a profundidad este procedimiento interesante, como decía un profesor en mis clases de pregrado, que me dio derecho, cuando me dio derecho procesal civil. Acá el profesor decía, este es un procedimiento que se lleva a cabo rapidito. Este procedimiento decía, facilito, rapidito. Decía el profesor. ¿Por qué facilito? Porque cobras rápido si no se opone. Y facilito porque es fácil de demostrar. Porque las pruebas per se están a la vista. Y ya te lo voy a decir por qué. El objeto, ¿me regalas una botellita? El objeto del procedimiento intimatorio. Gracias.
El objeto del procedimiento intimatorio se puede definir como aquella fase del proceso en que se construye el título ejecutivo. Nada impide que la cognición pueda ser reducida o aún omitida del todo, cuantas veces el ordenamiento jurídico ofrezca para la creación del título ejecutivo medios más expeditos y más económicos que el proceso ordinario de cognición, lento, complicado y dispendioso. Este es el objeto del procedimiento de intimación. Ahora vamos con lo que es la naturaleza jurídica del procedimiento intimatorio. La naturaleza jurídica de este procedimiento en sí es la de un procedimiento especial de cognición sumaria y autónomo, cuyo objeto fundamental es la creación de un título ejecutivo de forma rápida y económica. Facilito, facilito, rapidito, rapidito. Como decía aquel profesor, ¿no? Para el cobro de las obligaciones que deben ser líquidas y exigibles, invirtiendo la carga de la prueba al trasladar la defensa a la parte intimada o demandada. Aquí, yo quiero que aquí recordemos que aquí no vamos a hablar de demandado, ni parte actora, ni parte demandada. Aquí vamos a hablar de parte intimante. Y de parte intimada. ¿Por qué yo digo intimante y intimada? Porque el intimante va a intimar a esa persona a que pague. Es como parecido al deudor y al acreedor, ¿cierto? Es correcto. Aquí vamos a hablar de parte intimante y parte demandada. ¿Por qué parte intimante? Fácil. Porque está intimando para que pague o acredite el pago a apercibido de ejecución. Y el intimado está obligado a comparecer a pagar. Porque si no comparece a no pagar, está percibido a que pueda ser ejecutado. ¿Me expliqué? Sí. ¿Y de qué manera se podría ejecutar en dado caso? ¿De qué manera se puede ejecutar? A que sus bienes puedan ser rematados. Como lo hablamos hace un momento. Como parecido como lo que hablamos en el tema anterior relativo a la vía ejecutiva. Continuamos. La parte intimada, quien tiene el deber de hacer oposición para evitar la ejecución forzosa. Asimismo, se puede decir en este procedimiento de intimación que es una vía para obtener una ejecución facilito, facilito, rapidito, rapidito, sin necesidad de un juicio previo, como si lo establece la vía ejecutiva, funcionando como un mecanismo de ejecución anticipada o monitorio. ¿Me expliqué? Vamos bien, paso al siguiente punto. Vienen las características. Las características del procedimiento de intimación son los siguientes. Primero, es aplicable cuando el derecho subjetivo sustancial que se hace valer con la acción es un derecho de crédito. Esto es la facultad de exigir de una persona una determinada prestación, por lo cual el procedimiento de intimación solo es aplicable a las solas acciones de condena y no a las llamadas mero declarativas. En consecuencia, el punto número 1 o primero, estamos hablando de un derecho subjetivo de crédito para el ejercicio de un cobro y que se le tiene que exigir a una persona determinada, a la deudora. Y que este procedimiento es único y exclusivo y aplicable a acciones de condena y no mero declarativas. ¿Ok? 2. El derecho de crédito debe ser líquido y exigible. El crédito debe estar determinado en un monto exacto y no estar diferido
su pago por ningún término ni condición, ni sujeto a otras limitaciones. ¿Ok? Aquí la suma debe ser líquida y exigible. Aquí la suma debe ser determinada. No debe existir condiciones ni plazos. Porque aquí el monto debe haberse cumplido, o sea, se debe haber, cuando se cumple el lapso, es que ya tú tienes la facultad de exigir, de demandar, ¿sabes? Por eso es que es suma líquida y exigible. O sea, que ya se cumplió un perentorio plazo correspondiente y ya tú puedes exigir el pago de ese dinero. ¿Ok? ¿Me expliqué bien? Vamos al numeral tercero o particular tercero, a la tercera característica. Puede aplicarse también para exigir la entrega de cantidad de ciertas cosas fungibles, entendiéndose este concepto de fungibilidad en su sentido estricto, técnico, de una cantidad de cosas de la misma especie, las cuales pueden ser en los pagos ocupar las unas en lugar de las otras. Y cuarto, fuera de los casos anteriores, también se aplica el procedimiento de intimación cuando se persigue la cosa mueble determinada, quedando excluido para los inmuebles. ¿Ok? Porque es para los inmuebles sí y o sea, para los sí y otros no. Porque en este caso estamos hablando de sumas líquidas exigibles, que pueden ser rescatados a través de bienes muebles. Ejemplo, vehículos. Sí. Ejemplo, cuentas bancarias. Pero, Ejemplo, negocios. Pero puede, porque la diferencia entre Porque el inmueble vale más. Ahora, sí se podía decretar una medida sobre un inmueble, pero no se puede decretar. Pero la prohibición de enajenar y grabar, todo depende, pues si es una letra de cambio, dependiendo del monto. ¿Me expliqué bien? sí, Vamos ahora con el siguiente punto. Pruebas requeridas. Las pruebas requeridas para este tipo de procedimiento son los instrumentos públicos, los privados, las cartas misivas, facturas aceptadas, letras de cambio, pagarés, cheque y cualquier otro documento netamente negocial. Repito, ¿cuáles son los documentos? cheque, ¿Cuáles son las pruebas requeridas para una demanda en un procedimiento de intimación? Repito, instrumentos públicos, instrumentos privados, cartas misivas, facturas aceptadas, no las notes, eso está en un artículo, letras de cambio, pagarés, cheque y cualquier otro documento negocial. Esto está en el código, no hace falta que lo anote, porque está en las clases. ¿Me expliqué bien? sí, profe. Medidas cautelares. Conforme a lo establecido en el Código Adjetivo Civil, es taxativo que cuando la demanda por esta vía procedimental ejecutiva se encuentra fundada en medios probatorios suficientes, el juez, a petición de la parte interesada, procederá a decretar el embargo provisional de los bienes muebles y prohibición de enajenar y gravar o el secuestro de bienes determinados. O sea que en este procedimiento también es viable la sustanciación de las medidas cautelares. Te la está nombrando. Vamos ahora con el tema, el punto de la caución. En el caso de las medidas cautelares solicitadas en este procedimiento de índole ejecutivo, si se considera insuficiente para el decreto o procedencia de las medidas cautelares solicitada por la parte intimante, el juez podrá exigir a dicha parte
a que se afiance o compruebe la solvencia para responder de las resultas. ¿Me expliqué bien? Sí. Parecido al anterior. No estoy muy seguro de decretar la medida, no se cumple con los requisitos. Fíjame una caución, vale, yo pago la caución, pero quiero que me decreten la medida. Bueno, pues la caución es esta. ¿Sí me expliqué? Decreto de intimación. El procedimiento de intimación tiende fundamentalmente a la rápida creación del título ejecutivo, el cual se logra con el decreto de intimación, lo cual ha quedado sin oposición por parte del intimado dentro de los plazos establecidos. Ese decreto de intimación tiene fuerza y autoridad de cosa juzgada. O sea, esto es como una sentencia. El decreto de intimación es como una sentencia. ¿Ok? Velo así, como una sentencia. Debe bastarse a sí mismo, en el sentido que debe contener en sí todos los elementos que sea posible para la ejecución forzosa. Entre esos elementos que debe contener el decreto intimatorio, debe contener lo siguiente: debe estar motivado y expresar lo que establece el 647 del CPC. Ya lo vamos a leer. El artículo 647. El tribunal que lo dicta, el nombre, apellido y domicilio del demandante y demandado, el monto de la deuda con los intereses reclamados, la cantidad de cosas que deben ser entregadas, la suma que a falta de prestación en especie debe pagar el intimado conforme a lo dispuesto en el artículo 645, y las costas que debe pagar, el apercibimiento del deudor, ojo, que dentro del plazo de 10 días a contar de su intimación debe pagar o formular oposición, y que no habiendo oposición se procederá a la ejecución forzosa. ¿Me expliqué bien? Entonces, el decreto de intimación es como una sentencia. Guerra avisada no mata soldado. Y si mueres por descuidado. O sea, que si a ti te demandan por el procedimiento de intimación y te intiman, y en ese decreto intimatorio te dicen, tienes un lapso de 10 días para hacer oposición, y en caso de que tú no te opongas, quedará firme este decreto intimatorio y debes pagar estas cantidades. ¿Qué vas a hacer tú como intimado? Hacer oposición. Sí, hacer. Si tú haces oposición, quedan las partes citadas para la contestación de la demanda y debes contestar la demanda, ¿o no? Por eso que debes hacer oposición, ya que si tú no haces oposición dentro del lapso establecido para ello, per se queda firme el decreto intimatorio, porque más allá de un auto de admisión de demanda, es un decreto intimatorio. Excelente. ¿Entendiste? Vuelvo a repetir, no hace falta. Ahora vamos con lo referente a la oposición del intimado. Así como la falta oportuna de oposición al decreto de intimación lo hace ejecutorio y se procede como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. En cambio, formulada la oposición en tiempo oportuno por parte de la parte demandada o intimada, entre paréntesis, o por el defensor ad litem, si fuera el caso,
el decreto intimatorio queda sin efecto. No podrá procederse a la ejecución forzosa y se entenderán citadas las partes para la contestación de la demanda sin necesidad de la presencia del actor, continuando así por los trámites del procedimiento ordinario o del breve, según corresponda por la cuantía de la demanda. Sobre lo anteriormente expuesto, Piero Calamandrei expresa que la inyunción pierde su vigor, no ya porque sean fundados en mérito los motivos sobre los cuales se basa la oposición. Es que esta oposición es simplemente sencilla. A diferencia de la oposición que estudiaremos en la próxima clase de la ejecución de hipoteca, que tiene unas reglas taxativas de cómo tú debes ser oposición. Pero eso lo damos para la semana que viene, en la hipoteca. Aquí estamos con la intimación. Que tú, con el simple hecho de decir dentro del lapso de 10 días de despacho siguiente a la constancia de tu intimación, con que tú digas, me opongo, ya queda sin efecto el decreto intimatorio. Y nos vamos por los trámites del procedimiento ordinario, u oral o breve, dependiendo de la cuantía de la demanda. Entonces, Piero Calamandrei dice que la inyunción pierde su vigor, no ya porque sean fundados en mérito los motivos sobre los cuales se basa la oposición, sino porque ha faltado la condición bajo la cual la inyunción había sido emanada, quedando reducida la petición del acreedor a una demanda judicial que da inicio a un procedimiento ordinario. En consecuencia o en conclusión, contra la inyunción no se propone oposición en el término fijado a adquirir la eficacia de una declaración jurisdiccional de certeza como una verdadera y propia sentencia, aunque esta sea contumacial. Entonces, la oposición de la parte intimada, con el simple hecho que diga me opongo al procedimiento intimatorio, simple, una diligencia sencillita, el expediente pasa por los trámites del procedimiento ordinario y ese decreto intimatorio queda sin efecto. Queda sin efecto perentoriamente, preventivamente, porque dentro del decurso del procedimiento, si tú como parte intimante, el juez declara con lugar el juicio de intimación, vas a ejecutar, ¿sí o no? Sí. Claro, si no hay apelación, ¿no? Si queda definitivamente firme el juicio, vas a ejecutar. Igual vas a ejecutar. Claro, si ganas el juicio. Pero si el intimado no hace oposición, al decreto intimatorio, queda firme el decreto intimatorio y queda en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Entonces, estamos listos. Entonces, bueno, vamos a proceder a leer artículo por artículo lo que es el procedimiento de intimación, o como dice en la doctrina austríaca, inyunciones. Sería a partir del 640 y siguiente. Permíteme, y yo lo voy a leer y tú me vas a seguir. Y después que lo lea, vamos a hacer como en la clase anterior. Vamos a explicar. ¿Te parece? Artículo 640 del Código de Procedimiento Civil.
Cuando la pretensión del demandante persigue el pago de una suma líquida y exigible de dinero o la entrega de cantidad de ciertas cosas fungibles o de una cosa mueble determinada, el juez, a solicitud del demandante, decretará la intimación del deudor para que pague o entregue la cosa dentro de 10 días apercibiéndole de ejecución. El demandante podrá optar entre el procedimiento ordinario y el presente procedimiento, pero este no será aplicable cuando el deudor no esté presente en la República y no haya dejado apoderado a quien pueda intimarse, o si el apoderado que hubiere dejado se negare a representarlo. Está explicadito el artículo. ¿Quieres que te lo explique o lo entendiste? No, sí, por si acaso. Lo explico. Este artículo tiene que ver cuando la pretensión de la parte actora persiga el pago de sumas líquidas exigibles de dinero o entrega de cosas fungibles. Puede optar entre irse por el procedimiento ordinario o intimatorio, ¿okay? El cual la parte demandada o intimada tendría un lapso de 10 días de despacho para que pueda hacer oposición a la misma. ¿Ok? Artículo 641. Solo conocerá de estas demandas el juez del domicilio del deudor que sea competente por la materia y por el valor, según las normas ordinarias de la competencia, salvo elección de domicilio. La residencia hace las veces de domicilio respecto de las personas que no lo tienen conocimiento en otra parte. El artículo 641, palabras más o palabras menos, establece de forma categórica que solo se conocerá de las demandas o quién es el juez competente, el del domicilio del deudor, por la materia y por el valor. Está sencillito. No hace falta explicación. ¿O quiere que lo explique? Artículo 642 del Código de Procedimiento Civil. En la demanda se expresarán los requisitos establecidos en el artículo 340. O sea, para tú preparar la demanda de intimación por el procedimiento intimatorio, debes cumplir con los requisitos taxativos del 340. ¿Y qué dice el artículo 340? ¿O qué establece? Los requisitos para que debe contener una demanda. Que si el encabezado, que si el nombre completo del demandante, del demandado, la cédula, el objeto de la pretensión, el domicilio procesal. Se debe cumplir todos esos requisitos. Si falta algún requisito, el juez ordenará al demandante la corrección del libelo, absteniéndose de proveer sobre lo pedido. De esta resolución, el juez puede oír apelación libremente, el cual deberá interponerse de inmediato dentro de los 3 días siguientes. O sea, que si el juez se abstuviere u ordenara la corrección del libelo, ese auto tiene apelación. ¿Sí me expliqué? ¿Por qué tendría apelación? Porque el juez está ordenando la corrección de esa demanda. Ok. Que no lo va a admitir, quiero que lo corrijas. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Paso al siguiente artículo. Sería el 343, ¿no? 643. El juez negará la admisión de la demanda por auto razonado en los casos siguientes. Primero, si faltare alguno de los requisitos exigidos en el 640. Ya lo leímos. 2.
si no se acompaña con el libelo la prueba escrita del derecho que se alega. Tú vas con el libelo y vas sin el documento, ¿es inadmisible o no? Sí. Y 3, cuando el derecho que se alega está subordinado a una contraprestación o condición, a menos que el demandante acompañe un medio de prueba que haga presumir el incumplimiento de la contraprestación o la verificación de la condición. Fíjate este punto tercero, cuando el derecho que se alega está subordinado a una contraprestación o una condición, o sea que existe alguna condición que no se haga suma líquida y exigible de plazo vencido. ¿Sí? No hace falta que lo explique, está clarito. ¿Ok? Vámonos con el artículo 644 del Código de Procedimiento Civil. Artículo 644. Son pruebas escritas suficientes a los fines indicados en el artículo anterior los instrumentos públicos, los instrumentos privados, las cartas misivas admisibles según el Código Civil, las facturas aceptadas, las letras de cambio, los pagarés, los cheques y cualquier otro documento de carácter negocial. Eso es el artículo 644. Son los diversos medios de prueba, los diversos medios documentales para tú probar, demostrar, ¿verdad? Para que te sea admitido el procedimiento intimatorio. Artículo 645. Cuando la demanda se refiere a la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles, el demandante deberá expresar en el libelo la suma de dinero que estaría dispuesto a aceptar si no se cumpliera la presentación en especie. ¿En especie sería? En especie, o sea, un bien mueble. Para la definitiva liberación de la otra parte. En este caso, si el juez considera desproporcionada la suma indicada, antes de proveer sobre la demanda, podrá exigir al demandante que presente un medio de prueba en que conste el justo precio o el precio corriente de la cosa. Claro, que otro del artículo, no hace falta que lo explique. ¿Clarito? Sí, bueno. Vamos entonces con el artículo 646. Si la demanda estuviera fundada en instrumento público, instrumento privado, reconocido o tenido por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques y en cualesquiera otros documentos negociables, el juez, a solicitud del demandante, decretará el embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar de inmuebles o secuestro de bienes determinados. Esto es relativo a lo que son las medidas cautelares, las medidas que pedimos en la demanda de intimación, que solicita el ciudadano juez. Una medida de secuestro, una medida de prohibición de enajenar y gravar, una medida de embargo, para asegurar las resultas del fallo, en razón del estado de insolvencia por parte de la contraparte. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. Aquí sucede cuando el juez no se encuentra seguro de decretar la medida, le pide una caución.
El juez le pide una caución al demandante. Mira, yo no creo poderte decretar la medida porque no estoy muy seguro. No está convencido. No estoy muy convencido. No están cumplidos los extremos para las medidas. Te exijo una fianza. Paga esta caución. Va, paga y ahí sí le decretan la medida. Ajá. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Dado a la especialidad del procedimiento, será urgente. ¿Quiere no? Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de la medida. Está claro el artículo, no hace falta que lo explique. Relativo a las medidas. Clarito, ¿quedó? Sí. Pasa al otro artículo. Artículo 647. El decreto de intimación será motivado y expresará 2 puntos. El tribunal que lo dicta, el nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado, el monto de la deuda con los intereses reclamados, la cosa o cantidad de cosas que deben ser entregadas, la suma que a falta de prestación en especie debe pagar el intimado, conforme a lo dispuesto en el artículo 645, y las costas que debe pagar. El apercibimiento de que dentro del plazo de 10 días a contar a su intimación debe pagar o formular su oposición, y que no habiendo oposición se procederá a la ejecución forzosa. O sea, este artículo 647 establece cómo debe estar dictaminado el decreto intimatorio. Más allá de auto de admisión, quiero que tengamos en cuenta que es un decreto intimatorio, donde indica los parámetros, indicar el tribunal que lo dicta, las partes, el nombre, apellido, cédula de la parte intimada y de la parte intimante. Indicar con precisión el monto de la deuda con los intereses reclamados, la cosa o cantidad de cosas que deben ser entregadas y las costas que se deben pagar. Aquí las costas se sacan por un 25%, ¿ok? Para que lo tengan conocimiento, un 25%. Se debe indicar también en ese decreto intimatorio el apercibimiento. Gracias. Se debe indicar también el apercibimiento a la parte intimada, que dentro del plazo de 10 días a contar a su intimación debe pagar o pagas o formulas oposición. Y si no hace oposición, ¿qué consecuencias jurídicas acarrearía? Sería lo de la multa esta que me está dando. La ejecución forzosa, no multa. La ejecución forzosa del decreto de intimación. Recuerde que el decreto intimatorio es como una sentencia. ¿Ok? ¿Me expliqué bien? Sí. Paso al segundo artículo. Sí. Artículo 648. El juez calculará prudencialmente las costas que debe pagar el intimado, pero no podrá acordar en concepto de honorarios del abogado del demandante una cantidad que exceda del 25% del valor de la demanda. O sea, que se debe calcular las costas procesales por una cantidad que no sea superior al 25%. ¿Ok? ¿Está claro? Y en
no debería superar al mismo porque el tribunal lo va a mandar corregir la demanda. Ok, ¿Ok? ¿Está clarito? ok. Sí. Artículo 649. El secretario del tribunal compulsará copia de la demanda y del decreto de intimación y la entregará al alguacil para que practique la citación. Aquí no es citación, aquí es intimación personal del demandado en la forma prevista en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil. Entonces aquí esto es que habla, aquí cuando se libra la boleta de intimación para practicar la intimación de la parte demandada o intimada. ¿Ok? Ok. Está clarito. Sí. Vámonos con el artículo 650. Si buscado el demandado no se le encontrare, el alguacil dará cuenta al juez, expresando las direcciones o lugares en que lo haya solicitado, y éste dispondrá dentro del tercer día que el secretario del tribunal fije en la puerta de la casa de habitación del intimado o en la de su oficina o negocio, si fueren conocidos o aparecieren de los autos, un cartel que contenga la transcripción íntegra del decreto de intimación. Otro cartel igual se publicará por la prensa en un diario de mayor circulación en la localidad, que indicará expresamente el juez durante 30 días una vez por semana. O sea, quiere decir este artículo que en caso que no se consiga, no se dé con el paradero de la parte demandada o intimada, se puede solicitar al juez que sea librado un cartel de intimación, que en ese cartel de intimación debe constar la transcripción íntegra del decreto intimatorio. ¿Ok? Que no sería lo mismo que Como esos carteles de aviso que... Ajá, pero parecido, pero un cartel de citación. ¿Ok? Y se debe librar otro cartel igual que será publicado por la prensa. Ok. Pero como no sé... Ahora bien. Y si no se imprimen muchos así periódicos ahorita. Digital, hay periódicos digitales. Ah, ¿se puede hacer también por ahí? Y también puede ir al TCJ, Gaceta Judicial. Ok. Ujú. Ahora bien, el secretario pondrá constancia en el expediente de todas aquellas diligencias que se han practicado en virtud de las disposiciones de este artículo. Y el demandante consignará en los autos los ejemplares del periódico en que hubieran aparecido los carteles. Cumplidas las diligencias anteriores, si el demandado no compareciere a darse por notificado dentro del plazo de 10 días siguiente a la última constancia que aparezca en autos de haberse cumplido las mismas, el tribunal nombrará un defensor al intimado, con quien se entenderá la intimación. O sea que cumplido con el trámite procedimiento, con los trámites o los requisitos exigidos en el 650 para la publicación, fijación del cartel de intimación, del cartel de intimación, cumplido con todos estos parámetros, puede la parte de posteriormente solicitar la designación de un defensor ad litem a la parte intimada para la continuación del procedimiento. ¿Sí me expliqué bien? ¿Está clarito? Artículo 651. El intimado deberá formular su oposición dentro de los 10 días siguientes a su notificación personal practicada en la forma prevista en el artículo 649. A cualquier hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el 192. O sea que aquí el demandado o el intimado, una vez citado o intimado
a ese procedimiento, tiene un lapso de 10 días de despacho para hacer oposición, ¿ok? Y lo tiene que hacer dentro de las horas comprendidas para despachar, 8:30 a 3:30, y en los días de despacho. En el caso del artículo anterior, el defensor deberá formular oposición dentro de los 10 días siguientes. Esto es en caso de que el intimado no se consiga y se hizo a través de la gestión de un defensor ad litem, que deberá hacer la oposición igual. Si el intimado o el defensor, en su caso, no formula la oposición dentro del plazo mencionado, lapso de 10 días, no podrá ya formularse y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas, el decreto intimatorio. ¿Qué sucede cuando el demandado o el defensor no hace oposición al decreto intimatorio? Queda en sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas. ¿Está clarito? Paso al siguiente. Y para finalizar este tema, tenemos el artículo 652, que establece lo siguiente: formulada la oposición en tiempo oportuno por parte del intimado o por su defensor, el decreto de intimación queda sin efecto. No podrá procederse a la ejecución forzosa y se entenderán las partes para la contestación de la demanda, la cual tendrá lugar dentro de los 5 días siguientes, sin necesidad de presencia de la parte demandante, continuando el procedimiento por los trámites del procedimiento ordinario o del breve, según corresponda a la cuantía. En consecuencia, este artículo 652, para finalizar la clase el día de hoy, si la parte demandada o intimada formula oposición o el defensor ad litem formula oposición, el decreto de intimación queda sin efecto. ¿Ok? Y no podrá, palabra cierta, y no podrá procederse a la ejecución forzosa, lo cual se entenderán las partes para que tenga lugar dentro del lapso de 5 días a contestar la demanda, sin necesidad de la presencia del actor, a lo cual este trámite continuará su procedimiento por el procedimiento ordinario o breve y según la cuantía. Así que ya estamos listos, concluimos. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Ok. ¿Me expliqué bien? Sí. Palabra 7. ¿Vas a sacar 20 para el próximo examen? Eso espero. Bueno, entonces vamos a dar por terminado ya las clases del día de hoy. Y bueno, te informaré cuando lo cargue al portal Vargas. Sí. Que tenga una excelente, feliz tarde. Gracias, profe.